Para comenzar, tenemos que saber cuál es el concepto de higiene. Higiene, según la RAE, es la parte de la medicina que tiene por objeto la conservación de la salud y la prevención de enfermedades. Por otro lado, también se le define como la limpieza o el aseo. ¿Qué significaba la higiene en la Edad Media? En la Edad Media se tenía una idea de higiene diferente a la que se considera actualmente. Se debe recordar que la Iglesia era una figura muy relevante para la sociedad y, a partir de esta mirada espiritual, la limpieza podía llegar a remontarse más a una idea de pureza espiritual que atenida al cuerpo como tal. Con respecto al espacio urbano, la ciudad medieval se caracterizaba en general por la existencia de una muralla defensiva, la posesión de un régimen jurídico privilegiado, funciones económicas diferenciadas y una serie de grupos y organizaciones sociales heterogéneos. Asimismo, en las ciudades se encontraba un mayor número de personas en menor espacio respecto de los asentamientos no urbanos, factor que fue en aumento a partir de los siglos X y XI, debido a la migración del campo hacia la ciudad. En este sentido, el aspecto más destacable del espacio urbano es el amontonamiento: casas pequeñas, incómodas y sucias, calles ruidosas y malolientes, y aunado al anterior, la falta de agua o la dificultad para acceder a ella. Además, las condiciones geográficas determinaron que la ciudad no fuera un todo acabado para cada periodo, sino una entidad. En principio, hay que tener en cuenta que la percepción social de la sociedad era distinta. Los ordenamientos municipales medievales legislaban a favor de la retirada y transporte de la sociedad en las calles. No se luchaba contra la generación de la inmundicia, sino que las medidas de salubridad rechazaban el amontonamiento en lugar de limpiar la sociedad. Aunado a esto, más que un interés higiénico, se trataba de un interés estético de mantener el decoro de la ciudad. Desde los primeros siglos se legislaba sobre las ruinas de edificios, la manutención de calles, la grava de los caminos, los animales, el agua lanzada por las ventanas, los excrementos acumulados, las profesiones contaminantes y el aire pestilente, pero no por contaminantes, sino por peligrosos. Existían un sinfín de tipos de ciudad según los tipos de pobladores o su función principal, y a menudo las condiciones geográficas determinaban las estructuras urbanas para los sistemas de desechos. Por ejemplo, la concentración o evacuación de suciedades de origen humano, como desechos domésticos, industriales, de la convivencia con animales, etc. O natural, lodos, hojarascas, algas en putrefacción. Tenían que ver con el hecho de si las calles tenían un relieve angosto, en pendientes, situados en laderas, en lo alto de colinas, en el fondo de valles, cercanas a ríos o al mar, cercadas por murallas, sobre superficies arcillosas o con un nivel freático demasiado somero. En este sentido, algunas de las calles tenían conductos subterráneos destinados a recibir en algún sitio todas las aguas inmundas de las casas y de la lluvia, mientras que otras carecían en absoluto de alcantarillas. Las pocas calles importantes de muchas ciudades suelen ser herederas del legado romano, pero también desfiguradas por la invasión del espacio privado sobre el público, ante la escasez de territorio intramuros. Sin embargo, se producían cambios, aunque es difícil saber hasta qué punto las diferentes y sucesivas culturas jugaron un papel importante en la destrucción-regeneración de una determinada ciudad. Un ejemplo de este tipo de cambios se aprecia en las ciudades andalusíes, las cuales estaban saturadas con calles estrechas por la invasión del viario por las viviendas, con parcelas pequeñas a causa del sistema hereditario musulmán, y muchas de ellas en interiores de manzanas, por lo que su acceso se hacía a través de angostos callejones llamados adarves. Con motivo de lo anterior, el ámbito urbano relacional musulmán por excelencia fue el zoco, no la calle. A raíz de la Reconquista, se produjeron cambios que tuvieron que ver con las diferencias culturales, lo cual afectó a la higiene colectiva. De los cambios más destacados son el abandono de las redes de saneamiento, la pérdida de los patios interiores por fusión parcelaria y la supresión de los adarves. Durante la Baja Edad Media, en el centro de la ciudad de Córdoba, se utilizó la red de alcantarillado del periodo califal para la evacuación de lo que denominaban aguas continuas, pero su uso no fue generalizable a otras ciudades andaluzas. La evacuación de aguas domésticas se producía en cambio a través de canales al aire libre cuando no directamente a la calle, provocando problemas de salubridad allí donde no había pendiente o donde las nivelaciones del territorio confluían, produciendo encharcamientos y lagunas pestilentes. El resto de la ciudad se valía del sistema de pozos negros que eran evacuados puntualmente por poceros, que conjuntamente con basureros, barrenderos, albañileros o cloaqueros se encargaban de la higiene urbana bajo la supervisión del Sabazoque.
Posteriormente, esos pozos negros que servían para los desagües de las letrinas domésticas individuales se sustituyeron en el siglo XI por un sistema de saneamiento colectivo. Toda esta red de saneamiento urbano fue abandonada por los nuevos ocupantes cristianos de la Reconquista, y ese olvido de una red ya existente y aprovechable puede atribuirse a cambios de mentalidades, al cambiar los usuarios de ciudad, hecho que también va ligado a la reparcelación y a la desaparición de los adarves. Al llegar los pobladores cristianos, al ser en menor número, la distribución de viviendas entre ellos permitió que se pudiesen unir parcelas. Los adarves también se incorporaron al parcelario, con una consecuencia higiénica importante. La mayor parte de los adarves funcionaba como red secundaria de alcantarillado, un sistema sanitario colectivo que desapareció a lo largo de la Baja Edad Media. Bajo los adarves pasaban los canales de evacuación de aguas residuales. Al desaparecer aquellos, desaparecieron igualmente estos. Asimismo, desaparecieron algunas de las letrinas que se hallaban cerca de la entrada por razones prácticas y técnicas, para facilitar la evacuación por los desagües que recorrían la mayoría de las calles. Estos aspectos geográficos se aprecian en dos situaciones. Por un lado, si existían pronunciados desniveles en la ciudad, estos ayudaban a mantener más o menos limpias las calles, que caían en vertical sobre algún río, lo cual, sumado a la poca porosidad del suelo pétreo, evitaba los encharcamientos. Por otro lado, y a la inversa, en sitios carentes de estos desniveles se producían encharcamientos de las aguas procedentes de la ciudad y el estancamiento de las que bajaban de los ríos y afluentes, lo cual ocasionaba problemas medioambientales y de salubridad, que se incrementaron proporcionalmente con el aumento de la población urbana. En lo que se refiere al agua, las casas de las partes altas contaban con cisternas de agua potable, apelando a la importancia del patio en la casa medieval. Si el nivel freático del subsuelo rocoso impedía la construcción de hondos pozos de captación directa, los habitantes de la zona tenían que recurrir al impluvium, que trataba de pequeños habitáculos impermeables construidos en el subsuelo de las casas a los que llegaba el agua canalizada desde los tejados. Asimismo, las formas de abastecimiento de agua constaban de pozos, cisternas y fuentes. Por último, cabe destacar que el ciudadano percibía la muralla como la frontera entre la ciudad y la no ciudad. El incremento de la población hizo crecer las ciudades infra y extramuros, lo cual trajo en consecuencia que las poblaciones extramuros se vieran constantemente afectadas por los desechos de las ciudades inframuros. Higiene en los monasterios. ¿Qué eran y por qué eran importantes? Los monasterios durante la Edad Media fueron muy relevantes. Dicha importancia tuvo su cumbre durante los siglos XII y XIII. Los monasterios eran lugares destinados al rezo, también lugares de poder social, ya que eran dirigidos por miembros de las familias más poderosas del reino, así como de poder económico, debido a la gran cantidad de tierras que desde cada comunidad monástica se ponían en explotación, además de ser un importante centro cultural en donde se copiaban y escribían los libros, principalmente religiosos. A lo largo de la Edad Media se mantiene bastante estable el esquema constructivo de los monasterios, basado en la disposición del espacio de la reforma monástica de Luis el Piadoso en el siglo IX. La idea básica de isla, de espacio cerrado, casi amurallado, que evita al máximo el contacto del límpido y puro interior con el sucio exterior, se mantiene desde los primeros monasterios hasta los más tardíos. Dentro de dichos monasterios había una preocupación higiénica doble. Por un lado, relacionado con el contacto de puro con lo impuro, razón por la cual se evita el contacto con el mundo exterior. Por otro, la preocupación por la higiene real, que de cualquier manera se encontraba relacionada con la anterior y en base a este se generaba todo un sistema de higiene. Los intermediarios que podían salir al mundo exterior eran algunas figuras como el hospedero, que era un intermediario con el mundo exterior con lo contaminante. Por ello, era el encargado por oficio de la limpieza de todas las letrinas del monasterio. Los refectorarios se encargaron de mantener la limpieza de los útiles del comedor, manteles y vajillas. Los celerari, que supervisaban periódicamente la limpieza de los desagües. Ahora hablando específicamente del lavado de manos, en concreto de los monjes, debían presentar las manos limpias ya que era una señal de respeto hacia los demás. En la tradición sacramental, ligaría el hecho de lavarse las manos a la pureza del sacrificante, del oficiante del sacrificio. Por esto, en casi todas las reglas monacales se hace mención expresa a la limpieza de las manos de los monjes que,
Además, son sacerdotes, de aquellos que podrían incurrir en pecado por manchar de uno u otro modo las santas formas. Por otro lado, el lavado de pies partía de un ritual. Se hacía a los pobres, lo cual partía de una costumbre hospitalaria de lavado de pies al viajero, junto con la tradición bíblica en torno a la última cena. El lavado de pies a los hermanos y a los pobres se maneja como un símbolo de humildad. El uso de los baños se encontraba más limitado. La mayoría de las veces se ocupaba para los enfermos. El lavado de cabeza hacía restricciones y por lo común se hacía cada sábado. La limpieza corporal monástica está limitada en cuanto a la geografía corporal y se remonta únicamente a las partes visibles, como lo son las manos. Por ello es que se le puede considerar más como una limpieza social, porque es la que verá al resto. En conclusión, dentro de los monasterios se reflejaba una preocupación mayor por la limpieza de los objetos sagrados y por la higiene espiritual, lo cual se ve en la reclusión y en el no querer salir al exterior y quedarse dentro. A lo largo de la Edad Media no solía presentarse la higiene personal, debido a que buscaban principalmente tener una presentación elegante a pesar de que tuviesen un mal olor, cosa que para los griegos y romanos era muy inaceptable, por lo que en esta época podrían darse ejemplos bastante asquerosos de su higiene. Entre ellos podríamos destacar que los platos y vasos no solían lavarse, por lo que estos debido al uso excesivo llegaban a oxidarse, y si alguien consumía agua o comida en ellos podía llegar a envenenarse. O por otra parte también se llegaban a tirar los orines desde una ventana con ayuda de las basinicas e incluso se rumora de que a veces usaban esta como enjuague bucal, o incluso se ejerció en esta época una técnica de higiene llamada lavado en seco, que tiene sus orígenes en una creencia de que el agua caliente al abrir los poros dejaba filtrar el agua y esta fragilizaba los órganos, llegando a generar cosas como dolores de cabeza, dolor de estómago o muchos síntomas más. Consecuentemente, eso llevó a muchos baños públicos a cerrar, a la par de que se comenzó a proliferar el uso excesivo de ropa blanca. Y esto significaba que entre más blanca fuese la ropa, más hábitos de higiene se tenían. Hablando ya en términos más generales, podemos decir que las mujeres eran las que solían tener un hábito de limpieza más recurrente que el promedio, limpiándose zonas como por ejemplo las manos y la cara. Por obvias razones el cuerpo emanaba una peste inmensa, entonces por lo que hacían estas mujeres era ocultarlo usando cosas como perfumes, abanicos, ramos y muchísimos métodos más, ya que también se solía creer que el mal olor corrompía el aire. Entonces si usaban estos métodos podían purificarlo o por lo menos engañar de que no fuera corrupto el aire. Por otra parte, también tenemos a la realeza, los príncipes y los nobles, que eran muy estrictos con sus hábitos de limpieza, haciéndose también la cara, los dientes y la barba. En este caso específico podemos decir que tanto la clase alta como los baños públicos solían presentar un barbero que se encargaba de retocar y depilar las caras de los hombres y las mujeres. Las damas solían depilarse la frente o la parte superior del labio, mientras que los caballeros solamente se podían retocar la barba, ya que si se intentaba rizar, teñir o algún método para modificarla sería un símbolo de debilidad para el varón promedio o como para los reyes o príncipes. Pero bueno, volviendo con las mujeres, estas tenían que seguir un modelo de belleza bastante rígido en el que tenían que parecer de porcelana, casi parecer bellas y siempre jóvenes sin importar la edad, por lo que muchos de sus maquillajes resaltaban en bálsamo, leches virginales o aceites y cebadas, ya que estas trataban de evitar las arrugas, tonificaban la piel o incluso pareciese que se hicieron un hechizo para rejuvenecer su piel. Mientras que para el cabello normalmente seguían un procedimiento en el cual se lo entrapaban con salvado para retirar la grasa y cepillaban con un cepillo delgado que quitaba cualquier pequeño estropajo que estuviese dentro del mismo. La razón por la que en esta época no se lavaban el cabello era bastante peculiar, ya que se le consideraba el cabello como un objeto sagrado, ya que representaba un estatuto social y corporal, por lo que de manera recurrente no solían lavarse el cabello, además de generar también dolor de cabeza por esta supuesta inflexión del agua caliente. Entonces la frase que más utilizaban tanto las damas de la nobleza como en los baños públicos era lavarse las manos a menudo, poco los pies y nunca el cabello.
Por último, sería ver la inclusión de los llamados bañeros, que eran profesionales encargados de controlar la temperatura del agua en los baños, y en casos especiales preparar tinas con un remedio recetado por los doctores. De entre los baños que más destacan son con agua templada, con leche o incluso con hierbas, y a veces podían tardar semanas en tratarse por cumplir la labor principal de curar al bañista a la par que lo tenían que atender con todas sus necesidades. Esto llegó a hacer de manera progresiva un hábito más regular en la higiene y empezaron a reabrir muchos baños gracias a estos hábitos de higiene, a la par de que en estos aumentaron también los productos cosméticos que se basaban en remedios asquerosos, como por ejemplo semen de ballena, leche de perra, huevos de hormiga, excremento de gato y muchos otros procedimientos más.